Hola, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Ahorita, este primer video, vamos a platicar acerca de el índice de comprensión verbal. Ustedes, como ya saben, pues obviamente ya conocieron que la aplicación de las Wechsler tiene como muchos como recovecos, ¿no? En cuanto al manejo del protocolo, que es este, ¿no? El uso de las libretas de estímulo y el manual técnico y manual de aplicación. Como anteriormente se los hemos comentado, estamos trabajando con el WISE 4 porque es la prueba que tiene la edición pues más moderna y es la que más conecta con la nueva visión del WISC 5, que al final es como la mejor medida de inteligencia para niños, ¿no? Entonces, el WISE tiene sus pruebas muy similares a las del WISC. El WISE tiene en general eh, una estructura muy similar a la del nuevo WISC. Sí van a cambiar alguna que otra subprueba, pero es mínimo el cambio en comparación con la versión anterior del WISC 4. Bueno, lo primero que necesitamos recordar es que el WISE tiene una manual de aplicación que es este de acá. El manual de aplicación es ese lugar, esa libreta donde van a encontrar todas las instrucciones, todos los cuadros de conversión y las normas específicas para la calificación y la interpretación del WISE. Además, tiene dos libretas de estímulo. La uno que tiene diseño con cubo, matrices, vocabulario aritmético y rompecabezas, y la 2 que tiene solo peso figurado y figuras incompletas. Estas dos libretas de estímulo apoyan la aplicación de algunas de las subpruebas del índice de comprensión verbal, algunas de las subpruebas del índice de memoria de trabajo y algunas de las subpruebas del índice de razonamiento perceptual. Bueno, todas las subpruebas del índice de razonamiento perceptual. Y además tenemos el manual técnico, que este es el manual en donde está toda la parte estadística. Eh, Igual la prueba trae los cubos y las plantillas de calificación, que son estas tres de acá adelante, y el protocolo que van ustedes a comprar y que van ustedes a adquirir y que le vamos a dar, trae el protocolo para la hoja de registro de respuestas, el cuadernillo de búsqueda de símbolos y el de cancelaciones. Muy bien. La prueba de inteligencia para adultos es diseñada para sujetos de 16 a ver, a 90 años, ¿ok? Es una prueba que eh, su edad de traslape con el WISC es a los 16, 16, 11. El WISC, si se acuerdan, está para niños de los 6 a los 16, 11, ¿no? Entonces, aquí, esta edad, los 16 años, podrían ustedes aplicarle WISC o WISE, aunque acuérdense que siempre hay que elegir al evaluar una medida que esté más acorde a la edad de desarrollo del sujeto. Tiene 15 subpruebas, de las cuales 10 son esenciales. Acuérdense, las subpruebas esenciales son aquellas que se tienen que aplicar para la obtención del CI total y que si no se aplican no podemos hacer el cálculo del CI. Y 5 subpruebas suplementarias, que son las que se pueden aplicar o no. A diferencia de el WUPSI tiene, además de las suplementarias, tiene pruebas opcionales. WISC y WISE solo tienen esenciales y suplementarias. Igual forma tiene 4 puntuaciones de respuesta, que son los 4 índices que vamos a estar viendo en esta serie de clases virtuales que vamos a estar subiendo cada lunes y jueves o viernes, dependiendo del caso del salón, ¿no? Que esos índices en conjunto representan el funcionamiento intelectual en dominios cognitivos específicos, así como una puntuación compuesta que representa la capacidad intelectual general. El WISE y el WISC no le dan tanto peso al CI total, porque se ha descubierto que esta medida de la capacidad general del sujeto es una medida un poco volátil.
Entonces, muchas veces no representa la generalidad del funcionamiento cognitivo de la persona. Entonces, lo que es más importante para la descripción del perfil del WISE son la descripción de cada uno de los índices y el cálculo del índice de capacidad general en dado caso que el CI resulte no unitario. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos calificación. El WISE, o sea, tiene una serie de pasos y unos cuadros de conversión que te permiten eh, calificar y obtener el índice de capacidad general con la suma de las tres subpruebas de comprensión verbal y las tres subpruebas de razonamiento perceptual. Esto sirve, por ejemplo, para cuando em, tienes un CI que no es unitario, porque hay una diferencia mayor a 25 entre la puntuación de un índice y otro, y entonces decides tener otra medida que pudiera representar la capacidad general del sujeto. Esta puntuación es útil porque puede medir es una medida global del CI y que además es menos vulnerable al deterioro, o sea que difícilmente cambia de rango como tal. O sea, si tú replicas la prueba, la variación del índice de capacidad general es todavía menor que la del CI y es un mejor representante de la capacidad cognitiva global. Sin embargo, como les dije hace un ratito, es más importante que en la WISE y en la WISC nosotros describamos los índices o la forma en la que se comporta cada índice porque nos va a dar un mejor entendimiento de las habilidades cognitivas del sujeto. Ahorita que veamos índice por índice me van a entender por qué. Los materiales, pues ya se los dije, ¿no? Está el manual técnico, el manual de aplicación, los protocolos de registro, las libretas de estímulo, los 9 cubos, los 2 cuadernillos de respuesta y las plantillas. Cuando ustedes reciban la prueba para su aplicación, tienen que cerciorarse que esté completo el material. Acuérdense que esta prueba tiene un costo muy alto, entonces si algún material hace falta, ese dinero hay que devolverlo a la facultad. Entonces, cuídenla. El primer índice con el que vamos a trabajar es el índice de comprensión verbal. Este índice mide la habilidad para pensar con palabras. A mis alumnos les estuve comentando que este índice lo que evalúa mucho es el canal de aprendizaje auditivo verbal, porque al medir este, las habilidades o información de manera verbal nos permite poder ver si la persona puede aprender a través de este canal de aprendizaje. Como podrán recordar, el canal de aprendizaje auditivo verbal se adquiere o se inicia su adquisición y su formalización a partir de los 6 años cuando ingresamos a la primaria baja y debe de consolidarse antes de que ingresemos a secundaria, porque en la etapa de la secundaria o high school es cuando más trabajamos con el canal auditivo verbal. Se termina de madurar hasta que llegamos a la preparatoria. Antes del ingreso a la licenciatura, nosotros ya debemos de haber madurado este canal de aprendizaje. ¿Qué nos permite este canal de aprendizaje? El poder escuchar algo y procesar esa información y dar un resultado a partir de esa información. El canal completo se da cuando yo escucho una información, la proceso y doy una respuesta a nivel verbal sin utilizar eh, nada por escrito o algún tipo de respuesta no verbal, ¿ya? No puede ser un gesto, puede ser señas o algo así, sino que el canal completo se da desde cuando yo escucho un estímulo verbal, lo proceso en mi interior, le doy un entendimiento y doy una respuesta también de estilo verbal, ¿ok? También a su vez va a evaluar la inteligencia cristalizada de la que tanto platicamos en clases anteriores. Esa capacidad como de aprender y de adquirir conocimientos. La inteligencia cristalizada es esa parte de la memoria en que está más relacionada con la adquisición de recuerdos, palabras, información y que es la que sirve para poder funcionar a nivel académico y a nivel profesional. Esta brinda una medida de comprensión verbal y sirve para procesos de información verbal también. Todo lo que tenga que ver con la parte verbal
se evalúa a través de la comprensión verbal. De hecho, esta medida es tan importante para por ejemplo, en la evaluación de la Wechsler, que se evalúa, eh, se evalúa y sirve para poder reconocer cuando una persona no está teniendo un buen rendimiento académico porque no está entendiendo mucho de lo que está escuchando en clase o no está pudiendo dar una respuesta, ¿no? El aprendizaje de la persona puede fallar, sobre todo a nivel primaria alta, primaria baja, secundaria y preparatoria, cuando está comprometida la parte auditivo-verbal, ¿no? Entonces, cuando los niños tienen puntajes muy altas y los adultos tienen puntajes muy altas en este canal de aprendizaje, significa que su aprendizaje es superior, o sea que su capacidad de aprendizaje es muy buena y son muy buenos para esta parte verbal, pero cuando tienen puntuaciones bajas, significa que a lo mejor no se aprovecharon tanto de la escuela, pueden tener rezago educativo, su rendimiento académico puede estar bastante mal. ¿Por qué? Porque el canal de aprendizaje que se prioriza más tanto en primaria baja, alta, secundaria y preparatoria es el canal auditivo verbal. En cambio, en pruebas como la BUPSI, el índice de comprensión verbal es un CI, se llama CI verbal. Eso significa que, como lo vamos a ver más adelante, que es una medida de la capacidad de aprendizaje auditivo verbal, pero es una medida muy volátil, o sea, es como un esbozo superficial de cómo pudiera estar aprendiendo por la parte verbal y ya, ¿no? Se evalúa de otra forma la comprensión verbal, no tanto como un índice, sino se evalúa más bien como una capacidad general lingüística, ¿no? Si está listo o no está listo para el lenguaje, el niño chiquitito, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles Acuérdense, como recordatorio, que el índice de comprensión verbal es uno de los 4 índices que forman parte del el CI total y es uno de los primeros segundos que se evalúa. Acuérdense que la prueba, como está formada, está organizada de tal forma que se tengan medidas equilibradas entre su prueba y su prueba. O sea, empezamos con una de razonamiento perceptual, pasamos a una de comprensión verbal, podemos estar en una de razonamiento perceptual, o meten una de memoria de trabajo, otra de velocidad de procesamiento, y así va la prueba avanzando, ¿no? Eso lo vimos en la sesión anterior. Muy bien. Las subpruebas que conforman este índice son 3 subpruebas esenciales: semejanzas, vocabulario, información, y una subprueba suplementaria que es comprensión. Como ya vimos antes, en el WIS 4 tenemos el mismo índice, o sea, es lo mismo. Lo que cambia es la dificultad de los reactivos y el tipo de reactivo que podemos encontrar dentro de la misma prueba. Y también otra cosa que cambia es que en el WIS 4, información es una prueba que es suplementaria y la que es importante para evaluar el el índice de comprensión verbal, el ICB, es comprensión. En cambio, en el WISE descubrieron que esta medida, que es como de inteligencia práctica, no era una medida tan precisa del índice. Cuando una prueba pasa a ser esencial, es que en esencia esa prueba está evaluando de manera directa las habilidades del índice. O sea, que si ya vimos que el índice evalúa el canal de aprendizaje verbal, el procesamiento de la información verbal, la comprensión de toda la parte verbal, pues obviamente semejanzas, vocabulario e información son mejores medidas de este índice que la comprensión. La comprensión no significa que no tenga la capacidad de poder evaluar el índice. O sea, sí es una medida de comprensión verbal, pues así se llama, ¿no? Pero estadísticamente, la fuerza que tiene para representar en cuanto a validez de contenido el índice no es tan grande como la que pudieran tener las 3 subpruebas esenciales, ¿ok? Ahorita que vayamos a ver comprensión, van a descubrir por qué. La primera evaluación, que es semejanzas, es una de las pruebas que le cuesta más trabajo en medidas a niños más pequeños. En cambio, en el WISE no es una prueba difícil de realizar.
Al examinado se le va a pedir que describa cómo dos palabras que representan dos objetos o conceptos son similares. En la instrucción te dice, te voy a decir dos palabras y te voy a pedir que me digas en qué se parece, ¿ok? Entonces, ¿en qué se parece el caballo y el tigre? Por ejemplo, este es un tipo de reactivo que arranca para todos es el primer reactivo que arranca para todos y lo que la persona tiene que decir es en qué se parecen el caballo y el tigre. Cuando vean este signo en el protocolo, significa que tienen que ustedes pedir cierta aclaración de respuestas, ¿no? Si de repente tiene alguna respuesta de más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar en semejanzas? Que el sujeto logre hacer una similitud entre los dos conceptos, pero una similitud funcional, no algo, no que sea una similitud por la parte superficial, ¿no? Por ejemplo, no sé, que los dos están en el zoológico. Ese no tiene mayor puntaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no es funcional, no es profunda esta similitud, sino lo que vamos a buscar es que exista otro concepto asociado a estos que me esté dando información de ambos, como por ejemplo que son animales que pertenecen a los mamíferos y que son vertebrados. Son conceptos externos asociados al concepto de caballo, al concepto de tigre. O sea, la persona para poder llegar a esta respuesta tuvo que hacer un procesamiento verbal mayor y de mayor dificultad que solo decir que los dos están en el zoológico o que los dos tienen pelo. Ujú. Entonces, va a tener 2 puntos, perdón, si tiene una funcionalidad mayor y como por ejemplo que pertenezcan a un grupo especial o que pertenezcan al grupo de los cuadrúpedos o que sean seres vivientes, en donde tengo que asociar otro concepto a esta similitud. Y va a tener menos puntos conforme va siendo cada vez más concreta esa similitud, ¿no? Ambos pueden domesticarse, tienen 4 patas y una cola, ambos son poderosos y fuertes. Y 0 puntos las similitudes que sean totalmente superficiales, ¿no? Y evidentes, ¿no? Como son salvajes. Ujú. Eso no nos está explicando mucho, ¿no? Viven en la selva, tampoco es como algo muy significativo, ¿no? Sí, no es una característica que pertenezca a todos los caballos y todos los tigres, a todo lo que tenga que ver con el concepto de caballo y tigre. En cambio, cualquier caballo es un mamífero, cualquier tigre es un mamífero, ¿ya? Entonces, para esto sirve esta prueba, es analizar la capacidad de abstraer y generalizar a partir de dos conceptos dados. Esta es una prueba que en adultos está bastante consolidada. Estamos acostumbrados a que cuando nos presentan dos conceptos, nosotros decimos las diferencias. Entonces, cuando se le pide a alguien, oye, dime dos similitudes, a veces sí les puede costar un poco de trabajo darla, ¿no? Los reactivos primeros por los que se empieza son los reactivos muestra y por lo general los reactivos muestra nosotros podemos hacer corrección de la respuesta, o sea que si la persona está diciendo algo que no es, le podemos corregir, como por ejemplo aquí, ¿no? En esta de eh, en qué se parecen el 2 y el 7. Aquí en este reactivo muestra lo debemos de aplicar, acuérdense, siempre, ¿ya? Por este reactivo es por el que empezamos. El 2 y el 7 son números. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Es la respuesta de 2 puntos. Si el sujeto en dado caso nos dice una respuesta que no sea de la puntuación alta, nosotros tenemos que darle la respuesta como tal. Tenemos que decirle el 2 y el 7 son números, ¿ya? Luego pasamos a la que sigue y empezamos a buscar las dos consecutivas perfectas, aunque el punto de inicio de la prueba es el reactivo 4. Si el reactivo 4, acuérdense, y el reactivo 5 los tiene correctos con dos respuestas perfectas de 2 puntos, entonces seguimos avanzando. Si no, tenemos que aplicar la regla de inversión. Si les queda duda, ¿pueden aplicar toda la prueba? Sí, sí pueden aplicar toda la prueba. Cuando estamos evaluando sujetos con discapacidad intelectual, necesitamos aplicar todos los reactivos, independientemente de lo que pase. Yo les recomiendo que siempre apliquen todos los reactivos. Entonces, si pueden dar cuenta, pasamos de similitudes muy sencillas como el que se parecen un tenedor y una cuchara, que los dos son instrumentos que nos sirven para comer y vamos avanzando a insignia y corona, ajá, que cada vez
se requiere de mayor abstracción para poder resolver la similitud, hasta en que se parecen un enemigo y un amigo, que son dos conceptos completamente contradictorios y que parecía que no tienen nada en común, pero pues al final son un calificativo de una relación junto con nosotros, ¿no? Entonces, esta es la prueba de semejanzas. Es una prueba muy sencilla, pero es una prueba que a veces puede ser muy cansada de aplicar, ¿ok? Muy bien. Muy bien, ahorita vamos a hablar de la segunda subprueba del índice, que es esa es otra de las subpruebas esenciales, que es la subprueba de vocabulario. Esta prueba lo que hace es que evalúa la cantidad de vocabulario que maneja la persona, si tiene la capacidad de poder establecer un significado a las palabras que conoce y qué tantas palabras conoce. Y esta es una de las pruebas esenciales para el CI. Es una muy buena medida de comprensión verbal porque esta es una medida de aprendizaje a través del canal auditivo verbal. Lo que vamos a hacer en vocabulario es que le vamos a pedir a la persona que nombre dibujos o que nos dé definiciones para las diferentes palabras que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, armar, ¿no? La instrucción dice, te voy a decir unas palabras y te voy a decir que me digas qué significan. Claro, ustedes van a leer específicamente la instrucción tal cual y como está en el manual de aplicación, no tienen que preocuparse, obviamente algunas de esas instrucciones, pues ya me las sé porque ya llevo tiempo aplicando la prueba, pero ustedes la leen así como va y le preguntan qué significa la palabra armar o qué significa armar. Y la persona tiene que darles una explicación o un significado funcional. ¿A qué me refiero con esto? Que es la abstracción para darte el significado sea de orden superior. No solamente que te diga una explicación poco construida, poco elaborada de lo que significa la palabra o con un ejemplo muy concreto de lo que significa la palabra, sino que te pueda dar la explicación real de lo que la palabra significa. Vamos a correr esto por aquí. Por ejemplo, de 2 puntos, una respuesta de 2 puntos sería integrar las partes, integrar las piezas, poner piezas juntas. Ese es el significado real de lo que es la palabra armar. De 1 punto es que me están dando una idea de lo que podría ser armar, porque es crear algo, pero no me diferencia el concepto de otros conceptos o no termina de explicar el concepto como tal, ¿no? Le falta una parte. Y 0 puntos es específicamente cuando solo dan ejemplos muy concretos, o cuando las explicaciones no tienen como mucho sentido o te dicen, no lo sé. Ajá. Em, es importante que yo les diga que a lo mejor si esta misma palabra estuviera en una prueba Wechsler o en un WUPSI, las puntuaciones que valen, las respuestas, perdón, que valen 0 puntos, podrían valer 1 punto o 2 en las versiones para niños más chicos de las pruebas, porque mientras más chicos estamos, o sea, más pequeños somos, las abstracciones van siendo menos complejas. ¿Ok? Realmente, vocabulario lo que evalúa es el conocimiento léxico, que es el aprendizaje de palabras, la precisión para realizar significados o conceptos y la capacidad expresiva verbal, la capacidad de poder expresarte de manera verbal. Yo ahorita, por ejemplo, estoy súper cansada. Si me aplicaran vocabulario, me iría requete mal con la abstracción de significados porque obviamente ya estoy agotada. Entonces, mi capacidad expresiva verbal está deteriorada ahorita por todo el cansancio del día y porque les estoy explicando esto. Sin embargo, me doy a entender, espero. Y y pues bueno, o sea, esta prueba es una prueba que sería muy difícil de elaborar para mí en estos momentos. En comparación a lo mejor con semejanzas, no tanto, porque semejanzas involucra otros procesos de análisis y síntesis,
más fáciles y que se apoyan también de visualizaciones. En cambio, el vocabulario requiere una abstracción mayor y es eh, más sintética, la otra es más analítica. Muy bien. Estos iniciales son reactivos que sirven para poder hacer la inversión. Sin embargo, como les dije, podrían ustedes iniciar desde aquí, en dado caso de que el sujeto tenga discapacidad intelectual. Para la aplicación de la prueba pueden arrancar desde el reactivo 5 o desde el reactivo 1. Cada profesor les va a dar la indicación de qué van a aplicar. En el caso de mi grupo va a empezar desde reactivo 5 para ver si aplican bien la inversión de reactivos, ¿ok? El primer reactivo es un reactivo en donde, este, en donde se le pregunta qué significa la palabra libro. Ujú. Y en el caso de vocabulario, nosotros manejamos la libreta de estímulos para podernos apoyar con la palabra por escrito. Entonces, lo que tú haces es que le enseñas primero o sea, le enseñas con el dedo, ujú, le vas enseñando las palabras que van ellos a tener que ir contestando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dices, ¿qué significa obstruir? Señalas con tu dedito la palabra obstruir en la libreta de estímulos, ¿ok? Y así la persona puede tener el indicador visual y además eh, escuchar la palabra. ¿Por qué se hace esto? Porque se encontró desde que se hizo la estandarización del WIS 4 que a veces la pronunciación de sobre todo las palabras en el idioma español es dificultosa para algunas personas. Entonces, el evaluador puede tener errores fonémicos que cambian el sentido de las palabras. Entonces, al tener la palabra por escrito, pues no hay pierde de qué palabra se está refiriendo la persona, ¿no? Cuando está evaluando. Y así no eliminas la prueba por un error del evaluador, ¿ok? Si se dan cuenta, igual como semejanzas, empezamos por palabras muy sencillas que tienen como una visualización muy fácil, hasta palabras que requieren un análisis muchísimo más complejo, como podría ser obstruir, generar, que son palabras que pueden significar muchas cosas o tener muchas acepciones y la persona tiene que hacer un solo significado de todas las acepciones de las palabras, hasta tener palabras que forman parte de un lenguaje muy especializado, como pragmático, diatriba, mitigar. ¿Ya? Entonces, las palabras llegan a ser muy complejas. Ujú. Muy bien, la siguiente prueba, su prueba se llama información. En esta subprueba, nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer preguntas de conocimiento general a la persona. La instrucción es muy sencilla, le dices, te voy a hacer unas preguntas y te voy a pedir que me des la respuesta. Y empezamos a preguntarle, ¿no? Estas preguntas Es, son una medida muy, muy fiable de lo que es el índice de comprensión verbal. Es una subprueba que antes estaba entre las subpruebas suplementarias. Primero estuvo en las esenciales, luego la pasaron a las suplementarias porque era de las pruebas con las que se arrancaban el WISE, el WISC, y como es una medida que se asemeja mucho a las evaluaciones de conocimiento general que se aplican inclusive en la escuela, se perdió un poco el rapport inicial que se hacía durante la aplicación de la Wechsler, en donde le decías al sujeto no hay respuestas correctas y empezabas con información en donde evidentemente hay una respuesta correcta. Entonces, por lo mismo se pasó al final entre las pruebas suplementarias, pero ya se regresó esa medida, aunque se puso entre las últimas de las esenciales que se aplican porque al final es la mejor medida de inteligencia cristalizada y del canal de aprendizaje auditivo verbal. Si la información te va muy bien, significa que estás aprendiendo muy bien. Inclusive, por ejemplo, en el WIS 4 estaba como suplementaria y yo cuando aplicaba eh, el WISC terminaba aplicando información cuando veía que el índice de comprensión verbal no iba a tener una puntuación bastante buena para que pudiera yo mirar si realmente estaba aprendiendo de la escuela o el sujeto que estaba evaluando o le estaba costando mucho trabajo. Esta
Es una muy sencilla de aplicar. Las respuestas a veces pueden llegar a ser muy divertidas porque a veces te contestan disparates y tienes que obviamente guardar la calma y no reírte de la persona cuando te conteste algo que nada que ver, ¿no? Bueno. Evalúa la capacidad para adquirir, conservar y recuperar los conocimientos adquiridos con anticipación, sobre todo a nivel educativo. Un ejemplo es, por ejemplo, la pregunta de Cleopatra, que ¿quién fue Cleopatra? Este es un reactivo de la prueba. Y entonces va a tener un punto cuando te conteste la respuesta correcta, que es que fue reina de Egipto, faraona de Egipto, esposa de un faraón, ajá, que te dé la idea de que es una reina, ¿no? O que te hable acerca de algo de su propia historia, ¿no? Amante de Julio César. Ajá. 0 puntos es cuando te conteste algo que pues sí tiene relación con Cleopatra, pero o la respuesta está incompleta porque no te dice de dónde, ajá, o solo te dice de dónde es, pero no te dice qué, ajá, qué característica tiene en especial, o te dice una respuesta que es totalmente incorrecta. Si se dan cuenta, durante todo comprensión verbal, del índice de comprensión verbal, hay respuestas que te aparecen con un paréntesis que dice y. Este paréntesis significa que tú le puedes hacer una pregunta o repetirle de nuevo el reactivo a la persona para que te dé una explicación mayor de la respuesta. No se queden con la duda de cuál podría ser la respuesta. Ustedes pueden, en comprensión verbal, pueden repetir cuántas veces sea necesario el reactivo para obtener la respuesta correcta. Sin embargo, acuérdense que tienen que anotar que están repitiendo el reactivo como tal, que una R de repetición y después de la repetición les contestó, porque al final lo que ustedes van a hacer cuando termine la prueba es describir su capacidad de comprensión verbal. Entonces, si la persona requiere repeticiones y después de las repeticiones se da la respuesta, significa que a lo mejor así funciona en su vida cotidiana. ¿Ok? Si nos vamos a ver los reactivos, vemos que arranca en el reactivo 3 con, ¿qué es un termómetro? Y y, o para qué sirve un termómetro, me parece que es. Y de ahí la otra pregunta es ¿cuántos segundos hay en un minuto? Y antes de esa tenemos los dos reactivos, que estos son opcionales, ¿no? Son reactivos que se utilizan en dado caso si el primer reactivo no lo contesta de manera adecuada y tenemos que aplicar inversión. O si estamos trabajando con personas que pudieran tener alguna complicación a nivel cognitivo, pues mejor empezamos desde el reactivo 1. En estos dos reactivos tenemos asterisco. El asterisco te dice que si en dado caso te dan una respuesta que necesita un interrogatorio mayor, tienes que hacer las preguntas que se te dicen en el manual de aplicación, tal y como están en el manual de aplicación. Y también tenemos reactivos que tienen crucecita, que esos significan y están a lo largo de la prueba. Por ejemplo, aquí hay más de asterisco, que el examinado no está dando la respuesta correcta, entonces necesitamos darle retroalimentación tal y cual como está en el manual de aplicación. Este, sí, igual que las otras, los reactivos van de lo más sencillo a lo más complejo. El reactivo más complejo es cuál es la medida de la circunferencia de alrededor de la Tierra, del Ecuador. Y tienen que decirla en kilómetros o millas, me parece. Y la anterior es quien escribió Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, va de lo más fácil a lo más complejo. Aquí yo les recomiendo que, como es una prueba que tiene respuestas muy concretas, que anoten tal y cual lo que el sujeto dijo. En general, en toda comprensión verbal tienen que hacer sus anotaciones por escrito de todo lo que el sujeto diga, pero sí les recomiendo que en esta prueba sobre todo tengan preciso cuidado de anotar todo y de no parafrasear la respuesta del sujeto. Esta última subprueba es la subprueba de comprensión. Esta subprueba antes era una subprueba esencial y la pasaron a las subpruebas suplementarias. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se dieron cuenta es que pierde vigencia conforme va avanzando el tiempo. Lo mismo pasó con el WISC. Por ejemplo, el WISC 4 tiene unos reactivos que te preguntan
a los niños, les preguntan para qué sirven los timbres que se le ponen a las cartas. O sea, ya es una pregunta que el niño ni siquiera eh, muchas veces usa cartas. En cambio, cuando se creó la prueba, sí eran todavía se enviaban cartas a través del servicio postal. Entonces, como es una prueba que pues obviamente está muy apegada a la cultura y también es una medida de análisis y síntesis que puede perder vigencia con el tiempo, se pasó a las pruebas suplementarias. Sin embargo, es una medida muy útil para conocer de cómo aplican las habilidades de inteligencia en la vida cotidiana las personas y es una prueba de la habilidad para comprender el lenguaje verbal. Esta es una medida directa del índice de comprensión verbal, pero que se modificó por las razones y se pasó a suplementarias por las razones que ya les dije. Lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir al examinado que nos responda una serie de preguntas basadas en la comprensión de principios generales y situaciones sociales. Por ejemplo, le vamos a pedir qué tienes que hacer si te encuentras un sobre sellado con dirección y estampilla, ¿no? La persona puede tener una respuesta de 2 puntos si te da un concepto general, reconoce que la carta debe ponerse inmediatamente por correo, como sea que te lo explique, pero eso es lo que está haciendo. Yo debo de buscar que la persona me dé una respuesta y un procesamiento superior relacionada con esta temática. O va a tener un punto si el concepto que está empleando para elaborar su respuesta es de un grado de análisis o de subtracción menor. Reconocer que una carta es propiedad de alguien más, pero el método de entrega es indirecto o vago. O sea, no te dicen cómo, eh, cómo la responderían, o sea, no te responden, no te contestan directamente cómo responderían o solucionarían ese problema, porque realmente comprensión lo que evalúa es la capacidad de la solución de conflictos y la madurez en la solución de conflictos y la toma de decisiones. Entonces, mientras mejor tome la decisión y solucione el conflicto de manera práctica, va a tener más puntaje a si lo hace de manera un poco menos práctica y más complicada. Y va a tener 0 puntos si no tiene idea de qué hacer con la carta si se la encuentra, ¿no? Igual que en los otros reactivos, vamos a tener reactivos de asterisco, en donde si el examinado tiene respuestas específicas como dejarla, no tocarla o que estar contaminada, se le puede dar como explicaciones mayores, ¿no? Bueno, vamos a suponer que el sobre no es peligroso al tacto. ¿Qué más puede hacer si encuentra un sobre sellado? Vamos a suponer o le preguntas por qué no la tocarías, ¿no? Y ya sacas otra vez la explicación y vuelves a repetir el reactivo. Como en las otras de comprensión verbal, nosotros podemos repetir cuantas veces sea necesario el reactivo para poder obtener la respuesta mejor, ¿no? Sin embargo, hay que cuidar las indicaciones de asterisco o de cruz en cada uno de los reactivos. Esta va a medir razonamiento y juicio social frente a la solución de problemas cotidianos, toma de decisiones y solución de conflictos. Empezamos con el reactivo 3 y de allá vamos avanzando y son 18 preguntas. Todas están en relación con situaciones de la vida cotidiana. Tenemos un otro tipo de símbolo, que es este signo, que nos va a servir para detectar esas preguntas que tienen que tener dos conceptos. Por ejemplo, para que pueda tener 2 puntos, me tiene que contestar dos conceptos diferentes. Entonces, si son dos conceptos diferentes y solo me respondió un concepto, una sola cosa, entonces tengo que preguntarle otra más. O sea, tengo que decirle, a ver, dime más razones por las que y se vuelve a repetir el reactivo tal cual y se dio hasta ver si me puede dar otro concepto relacionado para poder ganarse los 2 puntos de la respuesta. Aquí en comprensión tengo que anotar todo lo que el sujeto dice. Tengo que poner las abreviaturas, en dado caso si hice otro interrogatorio, si repetí el reactivo, si pregunté algo más. Y lo que tengo que buscar son calificaciones más altas del sujeto. Ojo, con comprensión, no califico en el momento. Lo que me importa es registrar
toda la respuesta que el sujeto me vaya a repetir en el momento en que me está diciendo y contestando el reactivo. En resumen, la de comprensión verbal va a evaluar eh, todas las puntuaciones que están relacionadas con eh, el análisis y la síntesis, la abstracción, el conocimiento léxico, la adquisición y conservación de conocimientos y razonamiento y juicio social. Todas estas habilidades están relacionadas con la comprensión del lenguaje y el aprendizaje a nivel verbal. Nuestra primera subprueba, que es semejanzas, acuérdense, son dos palabras que tengo que pedirle que me digan que se parecen. Vocabulario es pedirle el significado de ciertas palabras. Información es hacerle preguntas de conocimiento general para que me responda. Y comprensión es hacerle preguntas, pero basadas más en la vida práctica para conocer si soluciona y toma conflictos de manera más compleja. Cuando tenemos puntuaciones altas en esta subprueba, el sujeto tiene muy buen rendimiento a nivel verbal, tiene un buen aprendizaje, tiene muy buen desenvolvimiento en tareas que requieran de expresión lingüística, tareas que requieran de la comprensión del lenguaje a nivel verbal, como por ejemplo podría ser no seguir un diálogo, tener una conversación con alguien, abstraer información importante de una situación, puede tomar decisiones a través de estímulos verbales. O sea, es una persona que usa muy bien el lenguaje y por lo mismo aprende muy bien de manera lingüística. Ahora, en cuando tenemos puntuaciones bajas, se puede deber a daño orgánico debido a alguna problemática, como un trastorno asociado a la persona que le está evitando aprender. También puede ser que a lo mejor la inteligencia cristalizada no ande bien por igual algún proceso demencial o algún proceso de algún daño a nivel del sistema nervioso, o puede ser que tenga un rezago educativo o cognitivo y por eso tiene complicaciones en el aprendizaje a nivel verbal. ¿Qué recomendaciones les doy para en general ya antes de cerrar la parte de la comprensión verbal? Uno, lo primero y lo más importante. Estas pruebas son pruebas de poder, por lo tanto, no tenemos un tiempo en el cual se tenga que esperar una respuesta. Entonces, podemos repetir los reactivos tal cual y como están ahí las veces que se necesiten. En el manual de la Wechsler, que me imagino que ya les explicaron sus profesores, antes de que te den las instrucciones, hay unas explicaciones o tips para la aplicación de la prueba, recomendaciones para la aplicación de la prueba, léanlos cuando se preparen para la aplicación de la Wechsler, porque allá les dice qué significan los símbolos que yo les decía de comprensión verbal, el asterisco, la crucecita y el otro símbolo que es como de una moneda. Y también les dice cómo preguntar cuando tienen dudas, cómo hacer interrogatorios más amplios, qué decir, qué repetir, cómo explicar, ¿no? Y sobre todo también les explica cuándo se pueden hacer ciertas aclaraciones sin volarse la validez y la confiabilidad de la prueba. Acuérdense que la Wechsler es muy estricta con la forma en la que se leen las instrucciones al sujeto y tenemos que seguirla al pie de la letra. Otro tip muy importante es registrar todas las respuestas. Durante su aplicación, ustedes tienen que tener sus protocolos llenitos en las pruebas de comprensión verbal con todas las respuestas verbales que el sujeto les esté dando. No abrevien o parafraseen respuestas a menos de que estén utilizando alguna abreviatura que se maneje la prueba. Yo les recomiendo que redacten todo, que escriban todo, porque no pierdan puntos de la aplicación y además para que con más facilidad puedan calificar. La calificación de las reactivos de comprensión verbal es muy complicada cuando es mi primera aplicación. Entonces, no califiquen al mismo tiempo que apliquen. Ustedes solo registren respuestas durante la aplicación cuando ya estén todos como calificando, ahí deciden si la respuesta va a ser de 0, 1 y 2 puntos.
Por lo tanto, no discontinúen a menos de que el sujeto o ya no les esté respondiendo, ajá, que les diga no sé, no sé, no sé, no sé, entonces esas respuestas obviamente valen 0 puntos y entonces pues si llego a la cantidad de respuestas que necesito, pues puedo discontinuar o a menos de que ¿cómo se llama? No les conteste nada y ya. O sea, no discontinúen nada más porque consideraron que la respuesta podría de ser de 0 puntos, este, sino cerciórense de aplicar todo, porque luego pasa que piensan que es una respuesta de 1 punto, leen en el manual que el manual está diciendo que esa respuesta que dijo el sujeto es de 2 y ya le arruinaron su calificación al sujeto. Entonces, chequen eso y también cerciórense de que las respuestas sean perfectas para aplicar el criterio de inversión. Si sienten que no están convencidos con la respuesta de la primer reactivo que apliquen, regrésense al primer reactivo o apliquen toda la de comprensión verbal. Acuérdense que es una práctica de la asignatura para conocer la prueba. Entonces, este, sí tienen que, en mi salón, sí, los de mi salón sí tienen que aplicar el criterio de inversión. Sí voy a esperar que apliquen la de punto de inicio, la regla de punto de inicio, pero no necesariamente les penalizo si ustedes deciden y me justifican porque aplicaron toda la prueba. Y otra recomendación que les puedo dar es que si alguno de ustedes se pone muy nervioso, está muy cansado como yo en este momento, o tiene alguna problemática a nivel fonémico con la pronunciación de algunas palabras, pues que esa persona no sea la que aplique la prueba, ¿no? Sino que sea una persona que pudiera estar más descansada, que hable bien y que pudiera registrar también las respuestas. Puede ser que la persona que aplique la prueba registre las respuestas, pero también la esté registrando otra más, ¿no? Estas son mis recomendaciones para la aplicación de esta prueba y pues bueno, ¿no? Los otros índices son más sencillos de trabajar. Los otros índices son índices que este, su forma de registro de respuestas es más fácil. Aquí tenemos que registrar absolutamente todo lo que el sujeto dice. E inclusive, por ejemplo, en ocasiones yo registro hasta las preguntas extras que le hago para ver si con esa pregunta no le expliqué de más el reactivo y entonces pueda estar volando la confiabilidad y la validez de la prueba y tengo que discontinuar. ¿Ok? Perfecto.